Hola, buenas noches. Hola, Araceli, ¿cómo estamos? Buenas noches, qué gusto. Bernardo, ¿cómo estás por ahí? Katy, qué gusto saludarte, hermanita Katy Camarillo. Siempre trato de acordarme quién, porque a veces no nada más está una persona, pero hay otros escuchando que no están conectados, ¿no? Berta, qué bueno que a ver si nos acompañas en la cena, que te lleve ahí tu yerno. Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bendiciones y bendiciones a todos. Gracias, gracias, Padre. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Toda la familia García. Beatriz, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, mis hermanos, pues vamos a orar, vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al Padre de gloria, al Dios único, santo y verdadero, al Todopoderoso, al Dios omnipotente y poderoso que nos incrustó en el cuerpo de su Hijo Jesucristo, Señor, para poder ser hijos también. Porque mi Dios, gracias a Jesucristo y a tus milagros y tus maravillas, ahora somos hijos de Dios, por el puro afecto de tu voluntad, Padre, porque tú, en tu grandeza y en tu poder, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Y por gracia somos salvos, Padre, por gracia somos salvos, no por nuestras obras, sino por tu misericordia que es nueva cada mañana, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego, Señor, que en esta noche, Señor, tú nos des conforme a tus riquezas en gloria, que seamos fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu. Te ruego, Señor, que nos hables en esta noche a cada uno de nosotros, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que tú nos puedas seguir edificando, Señor. Porque sabemos, porque tu palabra así lo dice, Señor, que nos amas con un amor, Señor, que no podemos ni nosotros mismos explicarlos, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Mis hermanos, buenas noches a todos. Georgette, buenas noches. Qué gusto saludarlos a todos. Estaba viendo el libro de Crónicas, toda la descendencia desde Adán, ¿no? O sea, que viene Adán y una de las cosas que me hace pensar mucho, qué afortunados somos de tener la gracia de Dios, y desde luego Dios ve los corazones. Dios no ve a las personas, ve los corazones, ¿no? Janet, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. No sé si andas allá por Chihuahua, estás en México. Yasmín, ¿qué tal? Buenas noches, sí. A todos les mando bendiciones. Ya se conectó mi esposa también por ahí. Qué afortunados somos de tener el favor de Dios, tomando en cuenta que la gracia es el favor de Dios. El favor de Dios, donde Dios va escogiendo aquellos que Dios va planeando, diciendo que en su presencia lo sabe, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y que a veces somos duros, pero Dios trata con nosotros. Y entonces, y una de las cosas que me llaman mucho la atención es
cuando tú ves todas las epístolas de Pablo y todo el Nuevo Testamento, ya no dice tanto la palabra bendición, que es correcta. O sea, yo no estoy en contra de la palabra bendición. Bendición o bendito es bienaventurado, es que tenemos es las cosas del Señor, pero la palabra que más aparece en el Nuevo Testamento, en especial en las epístolas y en especial en todo lo que es después del libro de Hechos, es la palabra gracia, 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 gracia. Y la gracia, desde que fuimos salvos, ¿qué tal linda? Buenas noches. Desde que fuimos salvos, fuimos por el favor de Dios, entendiendo que la palabra de gracia significa el favor de Dios, el favor de Dios. O sea, es algo que se da gratuitamente, sin cobrarse nada, sin nada a cambio, solamente por gracia. Por eso, mis hermanos, digo, aprovechando el comentario, es el momento también de nosotros poner de que si recibimos por gracia, de gracia demos, ¿no? Entonces es el momento de recordar que tenemos, Marinita, buenas noches, tenemos nuestro evento tanto en Valle como en México, ¿no? Ayer yo aquí en Valle fui, el Señor me puso mucho a hablar de que invites a alguien a la cena de fin de año, que tú lo pongas en oración, que vayas por él, llegues con él a la cena, te propongas que sí vaya, y entonces y esa persona te va a decir, bueno, ¿y por qué haces esto? Dice, porque de gracia recibí, de gracia te quiero dar, ¿no? Como me pasó a mí. Si alguien iba antes, cuando yo era del mundo, alguien iba a mi casa, pues le invitaba una bebida de las más caras, quería dar de agradecimiento algo muy agradable. Sin embargo, hoy actualmente, si alguien nos va a visitar aquí a la casa, pues lo que más nos queremos darle es la palabra de Dios, porque es el mejor regalo que pudimos haber recibido todos los que ya estamos en Cristo. O sea, veamos la voluntad de Dios. Un niño nos es dado, el principado su hombro, y se llamará su nombre. O sea, una promesa de Dios dadas a todos nosotros. Mira, primeramente vamos aquí al libro de Isaías 6 o 9, ahorita te digo si es 6 o 9, para que lo podamos ubicar y no te traiga yo brincando como luego lo acostumbro. Es 9:6. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es dado de gracia. Un niño nos es dado de gracia, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ¿sí? El principado sobre su hombro, ¿sí? Sobre el Padre, y se llamará su nombre este niño que nos es dado de gracia, el admirable, que es el Dios mismo, que Él es admirable. Es tu consejero, tú tienes un consejero personal que se llama el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, que te da todo lo que tú necesitas para saber qué hacer y qué decisión tomar. Si no recibes consejo, quédate callado, espera la voz de Dios y espera señales, espera indicaciones de ese consejero maravilloso. Es admirable, es el Dios todopoderoso, es el consejero, pero nos fue dado el mismo Dios todopoderoso, nos fue dado a través de su Espíritu, nos fue dado el Padre eterno. El Señor Jesucristo lo dijo así: el que me ama, mis mandamientos guardará, y yo le amaré, y nos manifestaremos
a Él, nos manifestaremos a Él, quien el Padre y el Hijo en nosotros, que es el Espíritu de Dios, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Y has sido tú invitado a participar en un reino eterno. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Lo limitado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para mis hermanos, para siempre. Para siempre. ¿Quién hará esto? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Así es que esto nos fue dado por gracia. Los profetas que profetizaron sobre este favor inmerecido para todos los que hemos nacido después de Cristo, como dice aquí Primera de Pedro. Vamos aquí a Primera de Pedro, mi hermano. Vamos aquí a Primera de Pedro 1, dice 1:10, los profetas que ellos profetizaron de la gracia, del favor destinado a nosotros, esa gracia destinada a nosotros. Ellos inquirieron, porque lo recibieron del Espíritu Santo, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin, y tú fuiste invitado para ser parte de ese reino eterno, porque no solo el Dios poderoso te llamó a seguir a Cristo, te puso en Cristo, porque solamente Dios tiene un solo Hijo, y a todos nosotros, más a todos los que les recibieron, más los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, somos incrustados en un solo cuerpo, porque ese es el plan de Dios, de crear un solo hombre que gobierne todas las cosas. Dice, ellos indagaron de la gracia destinada a nosotros. Ellos recibieron, inquirieron del Espíritu y diligentemente indagaron de esta salvación que nos tocaba a ti y a mí. Ellos escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero la dureza del corazón del pueblo de Dios, porque fue dureza, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque ellos sabían perfectamente bien, en especial los doctores de la ley, los fariseos y los escribas, es decir, toda una escuela de gente que estudiaba la palabra de Dios desde ser un escriba para poder llegar a ser un fariseo, y después de ser un fariseo ser un doctor de la ley, ¿no? Los doctores de la ley, ellos sabían qué tiempo indicaba Dios, porque estaba indicado en la palabra de Dios, pero todo tuvo que ver con la dureza del corazón. Así es que, hermanos, siempre tengamos un corazón limpio delante de Dios, porque Dios es justo. Su justicia, gracias a Dios, permanece para siempre, pero sus juicios son perfectos. Sus juicios son
perfectos. El Señor va a juzgar a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras, el cual anunciaba de antemano, dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él, esa gloria que ha de venir sobre nosotros para que entonces reinemos con él. ¿Sí? Amén. Dice, versículo 12, a estos profetas, a estos se les reveló que no para sí mismos esta gracia, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Las predicaciones que se dan en la iglesia, cuando te toca predicar, no eres tú, mi hermano, es el Espíritu de Dios hablando a cada una de nosotros, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y esa gracia destinada a nosotros, que aquí la podemos ver otra vez muy claramente, que Dios va a crear un solo ser, la podemos ver aquí en Efesios 2, ¿sí? Dice Efesios 2, vamos a leer un poquito a partir del 11. Por tanto, acordémonos de que en otro tiempo nosotros los gentiles, éramos en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión porque no teníamos un pacto con Dios. No teníamos un pacto con Dios. Pero desde que recibiste el regalo que Dios te dio de gracia, que es a su Hijo Jesucristo en tu corazón, porque no endureciste tu corazón, Dios te incrustó en el cuerpo de su Hijo y por eso tú y yo ahora somos hijos de Dios. Por tanto, nos acordamos de que en otro tiempo nosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada incircuncisión hecha con mano en la carne, pero estamos circuncidados en el Espíritu. Amén. Fue echado de nosotros el espíritu viejo para tener un espíritu nuevo, y en ese pacto entraste tú y yo para que pudiéramos estar en el cuerpo de Cristo. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, todos nosotros los gentiles. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de Dios, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin ninguna esperanza y sin tener a Dios. O sea, es una gran mentira cuando antes que éramos gentiles decíamos es que Dios está conmigo, o cuando algún gentil te dice es que yo tengo a Dios a mi manera. Es un regalo de Dios, porque nadie puede llegar a Cristo si no lo es dado por el Padre. El Padre es quien te recibe en Cristo Jesús. Nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Por eso nosotros oramos para que una persona llegue a Cristo, que Dios tenga misericordia de esa persona y la incruste en el cuerpo de Cristo. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque ahora Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, esa pared
que nos tenía separados de los pactos de Dios con el pueblo de Israel. Así es que el Señor Jesucristo en el versículo 15 dice, abolió en su carne las enemistades. Esa ley de separación del Señor la abolió. La ley de los mandamientos para que ahora todo sea por gracia, para que aquel que cree todo le es posible. Expresados en ordenanzas para crear en sí mismo el Señor Jesucristo, de los dos un solo y nuevo hombre, aboliendo en su carne para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Así es que haciendo la paz entre ambos, entre el pueblo de Dios y nosotros los gentiles, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, ¿sí? Matando en ella las enemistades, ¿sí? Así es que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y también a los que estaban cerca, y los que estaban cerca fueron los primeros que recibieron esta información. Así es que porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, tanto el pueblo que se vuelva a Cristo, quien reciba a Cristo, sea del pueblo de Dios o no sea del pueblo de Dios, que sea un gentil, puede tener entrada por un mismo espíritu al Padre, por un mismo espíritu. Porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y el Espíritu de Dios escudriña las cosas profundas de Dios, porque el Espíritu de Dios está en Dios y nos ha sido dado por el Padre. Fue derramado el Espíritu Santo en ti y en mí, mi hermano. Ve esa gracia. Así es que dice en el versículo de Efesios 2:18, porque por medio de Jesucristo, los unos y los otros. ¿Quiénes son los unos y los otros? El pueblo de Israel que estaba cerca y nosotros los gentiles que estábamos lejos. Por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así es que todos aquellos que reciban al único que nos puede unir a Dios, que es el Señor Jesucristo, puede tener entrada al Padre por medio del Espíritu Santo. Así que ya ni tú ni yo que estamos en Cristo, gloria a Dios, que Dios nos llamó al Cristo Jesús. Gloria a Dios que Dios nos llamó a Cristo Jesús. Gloria a Dios por esos familiares que estuvieron orando, intercediendo por ti, por mí, para que tú y yo llegáramos a Cristo, para que Dios enviara un obrero cerca de nosotros que nos compartiera. Pero no podemos olvidar de aquel que estuvo doblando la rodilla para que tú y yo fuéramos llamados a Cristo, porque nadie puede venir al Padre si no es por medio de Cristo. Nadie puede venir a Cristo si no es por medio del Padre que te llama a ser hijo de Dios, a formar parte de un solo hombre que es Cristo. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así es que los gentiles, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Somos miembros de la familia de Dios para poder
estar en ese lugar eterno, porque lo dilatado de su reino no tendrá fin, no tendrá fin. Así es que dice en el versículo de Efesios 3:22, en quien nosotros también sois juntamente edificados, somos edificados por el mismo Espíritu. ¿Para qué somos edificados? Para morada de Dios en el Espíritu. O sea, Dios está preparando el templo que le prometió a David, que le dijo, tú no vas a ser, va a ser alguien muy especial quien me va a hacer un templo. Y le creó ese templo que va a ser el Señor Jesucristo, que va a ser el templo del Padre junto con todos nosotros, porque en el cuerpo de Cristo estará el templo del Dios Todopoderoso. En ese templo va a estar el Dios Todopoderoso, en ese cuerpo de Cristo. Y tú estás siendo invitado para hacer ese templo santo, santo, porque vamos nosotros a ser, como dice el versículo 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y que nosotros también, los que estábamos lejos y hemos sido hechos cercanos, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Gracias a Dios por hombres como de corazón limpio, como lo fue David, como lo fue Daniel, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro, que tuvieron un corazón limpio, agradable al Padre y recibieron de gracia por tener un corazón limpio. Y ahora es lo que ahora quiero compartirte. Te dije al principio que estaba yo leyendo ahí Crónicas y me vino a la mente todo esto, que todos descendemos de Dios, todos descendemos de Dios. Recordemos un poco desde Génesis, o sea, desde Génesis tú y yo podemos ver que nace Adán y Dios crea a Adán. Dios crea a Adán, le da su espíritu y Dios ve que no es bueno que el hombre esté solo y le hace una mujer para llamarlos a ellos dos Adán. Y desde que Dios crea al hombre, el hombre peca, tenía esa libre albedrío, le es advertido que no lo haga y sabemos que peca. Y entonces, por un solo pecado, por la santidad del Dios Altísimo, el hombre es sacado del huerto del Edén. El hombre es sacado del huerto del Edén. Hola, mijita, ¿cómo estás? Ya saludé a Marinita por ahí. El hombre es sacado del huerto del Edén. Y entonces Adán tiene, después de que fue sacado, después de que pecó, pues tiene dos hijos, ¿no? Que sabemos que fue Abel y Caín, ¿no? Entonces, lo que llama mucho la atención es que sabemos que Caín mató a Abel, ¿no? A pesar de que Dios había visto con más agrado la ofrenda que le llevó a Abel. ¿Y por qué la vio con más agrado? Por el corazón de Abel, por el corazón de Abel. Mis hermanos, ya cuando lees todo el contexto de la palabra de Dios, dices, bueno, ¿qué hizo Abel para que fuera más agradable? Sí, porque si tú lo lees solo así, aislado, mira, vamos aquí a Génesis, es Génesis 3, vamos a ver. Debe ser Génesis 3, Génesis 4, perdón. Yo creo que sí es Génesis 4. Vamos aquí a Génesis 4.
Ahí lo vas a poder encontrar con facilidad. Dice Génesis 4. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Fíjate, el primero que trajo una ofrenda fue Caín. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, que fue el primero que la llevó, y su ofrenda suya. Y entonces, es decir, aquí vemos que solamente la palabra de Dios nos dice: y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante, y Jehová le dijo: corrige tu corazón. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le estaba diciendo, en otras palabras, ¿por qué tu corazón está así, Caín? ¿Por qué estás así? ¿Por qué decayó tu semblante? Y le dice lo que le va a suceder. Si bien hicieres, no vas a ser enaltecido. Y si no hicieres el bien, ¿sabes qué? Si no haces el bien, el pecado está a la puerta, ¿sí? Pero con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de tu hermano, dice. Porque Dios había visto que el corazón. Y luego hay algo que a mí lo he compartido el último domingo allá también en la Iglesia de México, lo compartimos porque Dios nos los puso, que entonces ves que Caín hizo una gran ciudad. O sea, en el momento que Adán y Eva tuvieron estos dos varones, nada más se quedó Caín, y vemos que dice en el versículo, dice en el versículo 4:16 de Génesis: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén, ¿sí? Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad. Cuando tú hablas de ciudades, porque dejó, por ejemplo, en México lo primero que le paramos es ranchería. Cuando se empiezan a juntar algunas casitas, primero es una casa aislada, y después aquí en México le llamamos una ranchería cuando existen unas cuantas casas. Después va creciendo y se le llama pueblo, ya es un pueblo, ya tiene más pobladores, ¿no? Ya es un pueblito, pueblote, pero pueblo. Pero para llegar a ser ciudad es porque ya rebasó los límites, ya creció más, entonces ciudad. Y tú sabes, tú vives en la Ciudad de México, ve cuántas gentes viven ahí, cuántas personas viven ahí. Y entonces Caín edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc, ¿no? No es el Enoc que fue arrebatado. Y entonces, como decíamos en la última prédica allá en México, llama mucho la atención que cuando ves el capítulo 5 de Génesis, que Dios se olvida de Caín. Dios se olvida de Caín. Lucy, qué gusto saludarte. Se olvida de Caín, y entonces empieza a decir el Señor en su palabra, y es una verdad, se olvida de Caín. Dice en Génesis 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. Le decía yo en México, le preguntaba a muchos: ¿tú tienes tu descendencia? ¿Quién es tu descendencia? Pues mi hijo. Si me preguntas a mí quién es mi descendencia, pues es Evelyn y Quique, y después de mi descendencia están ahora mis nietos, que es Quiquitos, el hijo de Quique, y Santi y Nicole. Esas son mis generaciones, ¿sí? Son mis generaciones. Entonces, esas generaciones, igual que pasó aquí, el Señor se olvidó de Caín, porque dice: este es el libro de las generaciones de Adán, en el día en que creó Dios al hombre. O sea, enfatiza el Señor, dice:
en el día en que creó Dios al hombre. Yo digo, Señor, en el día que creaste al hombre, le dijiste las reglas, ellos pecaron y los sacaste del jardín. Pero tú mismo nos dejaste claro, Señor, porque así lo dice tu palabra, que estos dos seres tuvieron a Caín y Abel. Desde luego Abel lo mataron, lo mató su propio hermano. Pero aquí dices que las generaciones de Adán, en el día en que creó Dios al hombre, que lo hizo, hasta nos enfatiza el Señor, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los crió, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán en el día que fueron, ¿qué? Creados, en el día que no habían pecado. Y entonces después parece que el versículo 3 nos habla, del versículo 1 y 2 nos habla del momento que no había pecado, donde Dios ordenó la tierra y creó al hombre. Y a partir del versículo 3, como que el Señor dice, y de aquí en adelante vivió Adán 130 años y engendró un hijo nada más. Ya no están los otros dos, ya no está Caín, que había hecho una gran ciudad, ya no está tampoco Abel, porque lo mató su hermano. Y Adán, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ya no dice a imagen de Dios, a la semejanza de, desde luego, de Adán, conforme a su imagen. No dice conforme a la imagen de Dios, conforme a la imagen de Adán. Y llamó su nombre Set, y sus generaciones de Adán empiezan con Set. ¿Por qué Dios descalificó a Caín? Por el corazón. ¿Por qué lo descalificó? Por el corazón. ¿Por qué Caín mató a su hermano? Porque tuvo celo. ¿Por qué Dios vio con agrado el regalo que le estaba dando a Abel? Porque lo dio con un corazón limpio, y se llamó su nombre Set. Y entonces ahí empezó la generación, y fueron los días de Adán tantos y tantos, y ahí vemos el camino, y hasta cuando llegas al final del capítulo 5, ¿sí? Dice aquí en el versículo 28, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Sí? Cuando llamó su nombre, Lamec dijo, este nos va a aliviar de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Y por qué la maldijo? No porque Dios quiera maldecir, porque el hombre la maldijo. Maldito serás tú en la tierra, como vemos aquí en Génesis 3, dice, y Génesis 3:17, cuando el hombre pecó, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra. Dices, bueno, pero ¿por qué él hizo caso a su mujer? Porque tenía que haber escuchado a su mujer, pero él tenía que obedecer a Dios. Como tú y yo, mi hermano, puedes escuchar a todos los hermanos en la palabra, puedes recibir un consejo, pero tú tienes que escuchar la voz del Espíritu. La voz del Espíritu que te habla cuando te da la palabra, la voz del Espíritu que te da cuando la escuches en las prédicas, la voz que te da cuando te toca predicar, y el Espíritu te está hablando a ti y a mí, mi hermano. Así es que
aquí dice que entonces dijo Lamec, Noé nos va a aliviar de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo, ¿sí? Y bueno, y después vemos el arca de Noé, ¿sí? Y vuelves a lo mismo. A ver, Noé era perfecto, varón justo. Ve lo que dice, versículo 6, 8. Pero Noé, el de la descendencia de Adán, de Set, con todos los que ya se habían multiplicado, porque todos los que vinieron después de Set, pues se multiplicaron como todos. O sea, tú tienes hermanos, fíjate, de tu papá, a lo mejor, en nuestro caso fuimos 5, los 5, 4 nos multiplicamos. O sea, aunque mi hermana ya falleció, dejó 2 sobrinos, y esos sobrinos al rato van a tener sus hijos. Ya se acaba de casar mi sobrina, y entonces yo en mi caso pues me estoy multiplicando. Fuimos 5 y ahora pues está Evelyn, Quique, están mis 3 nietos de mi hermano mayor. Veo que tuvo 2 hijos, de esos 2 hijos ahora ya le dieron 4 nietos o 5, porque tiene por ahí 4 o 5 nietos, si no me equivoco. Tiene 3 de su hijo y 2 de su hija, tiene 5. Esos 5 van a tener más. Yo veo a mi hermana se casó, tuvo también 2 hijos de su hija, pues ya tiene 2 nietas. Esa nieta, una de ellas que ya ha ido a la iglesia, que se congrega con nosotros, pues ya tiene su niña, y al rato a lo mejor tiene otro. Entonces vemos que todos se van multiplicando, así como se multiplicó Set, ¿sí? Porque dice aquí que Set, dice, versículo Génesis 5, 4, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró a Adán hijos e hijas, y todos esos se fueron dando, ¿sí? Y entonces después Dios se refiere nada más a Set, a pesar de que estamos hablando de Adán, que vivió 800 años, engendró hijos e hijas, ¿sí? Y no es que los desconozca, simplemente no alcanzarían todos los libros para escribir todas las generaciones, ¿no? Y entonces dice, y fueron los días que vivió Adán 930 años y murió. Pero después se refiere a Set, pero ya no se refiere, habla de las generaciones de Set, no de las generaciones de los otros hijos e hijas que tuvo, ¿sí? Que también son hijos de Adán, ¿sí? Y entonces todos estos, bien, nos habla de las generaciones de Set, donde también engendraron hijos e hijas, ¿sí? ¿Y a qué voy con todo esto, mis hermanos? A que Dios va escogiendo a los de un corazón limpio. A los de un corazón limpio. De Noé encontró, después, mira, después de Set, dice, vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Enós 902 años y murió. Y después dice, y vivió Enós, que fue uno de los que engendró. Y vivió Enós, y después que engendró a Cainán 815 años, y engendró Cainán hijos e hijas, y fueron todos los días de Enós 905 y murió. Y vio Canaán 70 años y engendró a Mahalaleel, y Cainán después engendró a Mahalaleel 840 años e engendró hijos e hijas. Pero Dios nomás nos va refiriendo a uno de ellos, del cual viene de todos esos que nacieron, que se multiplicaron y todo,
¿Qué fue lo que hizo que Dios no los tomara en cuenta? El corazón, mis hermanos. El corazón, el corazón. ¿Quieres hallar gracia delante de Dios? Ten un corazón limpio delante de Dios. Es lo que yo le pido a Dios para ti, que para mí también. Señor, quítame todo lo que te estorbe para tener un corazón limpio delante de ti, Señor, en esa debilidad donde yo hago el mal, Señor. No soy una persona que te merezca, Padre, pero por tu misericordia, por tu misericordia me tienes aquí, Señor, pero ayúdame. Pero mira, desde que tú llegaste a Cristo, mi hermano, desde que tú llegaste a Cristo es porque Dios vio en ti un corazón. Tú tuviste un corazón correcto, no perfecto como el de él, pero un corazón correcto. Que recibiste el regalo, porque Dios te llamó a Cristo, Dios te llamó a Cristo Jesús. Y piensa, ¿por qué muchos no reciben al Señor? Por sus corazones, porque sus corazones, por la dureza de los corazones. Por eso Dios trata con nuestros corazones, para que nosotros verdaderamente vayamos siempre al arrepentimiento. Por eso cuando Juan el Bautista le preparó camino porque a los suyos porque fue a bautizar a pura gente de Israel, de las 12 tribus, ahí fue a bautizar a todos ellos. Y les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos, arrepiéntete de tus pecados. Pues por eso tú y yo, cuando recibimos a Cristo, el que te invitó a recibir, que te guió en la oración, le dijiste al Señor, a lo mejor no sabes por qué, pero le dijiste: Señor, perdona mis pecados, Señor, perdona mis pecados. He sido malo, me he equivocado, Señor. Yo te pido, mi Dios omnipotente, que tengas misericordia de mí, me recibas en tu reino, Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado a mi vida. Y entonces el Señor, en su gran misericordia, cuando tú recibes bien ese arrepentimiento, ese llanto, ese momento de decir: reconozco que soy malo, que he sido malo, Señor. Reconozco mis pecados y te ruego que me permitas, me perdones, Señor, para que Cristo entre en mi vida. Entonces, ¿por qué la gente no es llamada a Cristo? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. Dios conoce los corazones. Por eso cuando una persona, tú estás orando mucho por ella y no llega a Cristo, Dios empieza a tratar con él y le empieza a ir mal. Y no porque Dios quiera que le vaya mal, sino para que se arrepienta de sus caminos y se acerque al Omnipotente. Y entonces Dios, al ver un corazón correcto, mira, a mí me llama mucho la atención, y vuelvo a decirlo, déjenme hablar unos minutitos más, no pensé que me iba a sobrar hasta tiempo. Dice, aquí vamos en Génesis 6, vamos aquí a Génesis 6, dice 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué encontró el favor de Dios Noé? Porque vio en Noé, ¿sí? Dice, Noé halló gracia entre los ojos de Jehová, y dice en el versículo 9, ¿por qué halló gracia? Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. O sea, en sus generaciones tenía un corazón limpio. Con Dios caminó Noé. Y ahí te viene y te haces la pregunta, ¿por qué no caminó con Dios? Y no nos dicen
nada, dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, o sea, Dios se lo llevó y no te dice otra cosa. Bueno, ¿qué hizo Enoc que no haya? ¿Por qué no lo hizo eso Matusalén? ¿Por qué no lo hizo Mahalalel? ¿Por qué no lo hizo Set? ¿Por qué no lo hizo Cainán? ¿Por qué no lo hizo todas estas generaciones? Todas estas generaciones, ¿por qué no fueron arrebatados? ¿Por qué no caminaron por Dios? Por la dureza del corazón, ¿sí? Así es que sabemos que Noé tuvo 3 hijos, ¿sí? Eso sabemos que esos, y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, ¿sí? Así es que Noé engendró 3 hijos, ¿sí? Entonces dices, bueno, yo pienso que los hijos de Noé venían de un buen corazón, sí, venían de un buen corazón, pero ¿a qué corazón tuvieron esos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet? Mira, vamos aquí, dame unos minutitos y vamos aquí, por favor, al libro de Crónicas. Veamos el libro de Crónicas y nada más pongamos, dice Primera de Crónicas, capítulo 1. Dice, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Por qué? Porque Dios desapareció a todos y solamente dejó a Noé y a sus hijos con sus esposas. Dejó desde luego a Noé con su esposa y subieron Sem con sus esposas, Cam con sus esposas y Jafet con su esposa. Dice, bueno, con su esposa. Dice, y los hijos de Jafet fue Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal. ¿Con qué los tuvo Jafet? Pues con su esposa, Mesec y Tirás. Y los hijos de Gomer, ¿sí? Dice, los hijos de Gomer, o sea, el hijo de Jafet, ¿sí? El hijo de Jafet fue Arsekenaz, Rifá y Torgama, ¿sí? Los hijos de Javán, ¿sí? Los hijos de Javán, ¿quiénes? ¿De dónde viene Javán? Ah, pues de Jafet también. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quintín, Dodanim, ¿sí? Los hijos de Cam. Y si tú lees el capítulo completo de Primera de Crónicas, te vas a enterar de dónde vienen tanto todos los enemigos del pueblo de Israel, los Edom, vienen todas de estas generaciones. No nos va a alcanzar el tiempo para verlo, pero déjame mencionarte a uno. Entonces, empieza Dios a enseñarnos quiénes son las generaciones de los hijos de Noé, tanto de Sem como de Cam y Jafet. Ellos tuvieron hijos e hijas, hijos e hijas, hijos e hijas, igual, generaciones igual que Adán, ¿sí? Y entonces Dios se fijó en Abraham, porque Abraham venía de la descendencia, si no me equivoco, déjame aquí, dice aquí, te voy a mencionar este versículo. Dice, Primera de Crónicas 1:13, Canaán, uno es que es cuestión de ponerlos en un árbol genealógico, pero pues, hijo, sería inmenso. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, enemigos de Dios, o enemigos del pueblo de Dios. Y cuando ves todas las batallas que libró el pueblo de Israel desde Moisés, las batallas que libró
que con los egipcios, desde luego, primero, y las batallas que libró después Moisés, después de Moisés Josué, y después vienen todos los demás, el mismo Saúl que venció, aunque se portó mal y Dios lo castigó. ¿Por qué castigó Dios a Saúl? Por su corazón, por sus desobediencias. Dice al Jebuseo, al Amorreo, al Jerseo, al Aveo, al Acero, al Cineo, entonces de ahí vienen todos los hijos de Sem. Empieza Elam, Nasur, Azafar, Eber, le nacieron 2 hijos que fue Peleg. Entonces va dando mucha información y dice, de ahí viene entonces de Sem viene Abraham, porque dice en el versículo 26, 1:26, Serug, Nacor, Tare. Y Tare, que era el papá de Abraham, era Tare de los caldeos. Todavía no estaba el pueblo de Israel. Pero ¿por qué Dios buscó a Abraham? ¿Por qué Dios buscó a Abraham? Por el corazón. Pues, ¿cuándo quieres encontrar tu gracia, mi hermano, delante de Dios? Cuando tienes un corazón limpio delante de Él. ¿Qué es lo que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro? Padre, perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, así como nosotros ya perdonamos a los que nos ofendieron. O sea, tienes un corazón que perdonador. Mis hermanos, no nos hagamos duros de corazón, no nos engañemos. Si no tenemos un corazón limpio para perdonar a los que nos ofendieron, ante Dios no tendremos un corazón. Te hayan hecho lo que te hayan hecho, entonces no va a estar la gracia de Dios, no va a estar la gracia de Dios. No es una condición de Dios, no es un deseo de Dios, no, más que condición. Estoy diciendo una palabra equivocada. Es decir, no es que Dios quiera descartarte, te descartas tú mismo te descartas, porque si algo dice Pablo en sus epístolas, que la gracia de Dios esté con nosotros, que la gracia de Dios esté con nosotros. Así es que, mi hermano, para tener el favor del Todopoderoso, el Omnipotente, para todas nuestras necesidades, ¿qué tal, Helen? Buenas noches. Para todas nuestras necesidades tenemos que tener un corazón limpio, un corazón. Ve la cantidad de generaciones de personas que vinieron después de todas estas personas que nacieron, y cómo Dios fue escogiendo a ciertas personas, ¿sí?, para continuar su plan y su propósito y poner su gracia en ellos. ¿Por qué los profetas recibían eso? Porque los profetas tenían un corazón correcto, tenían un corazón correcto. Entonces, mis hermanos, ¿quieres ser alguien que Dios te dé su favor y te muestre su poder, que es bueno Él siempre? Un corazón limpio, ¿sí? Un corazón limpio. Entonces, ahí está la clave de todo de predicación del día de hoy. Tengamos un corazón limpio, mis hermanos. Yo te voy a invitar ahorita que terminemos, te voy a invitar ahorita que estamos terminando, a que le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, y que si algo tenemos pendiente con alguien, vayamos y le pidamos perdón, nos reconciliemos con esa persona. No es un capricho de Dios, es el corazón. Recuerda esa parte cuando dice el Señor: si traes tu ofrenda al altar y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él para que tu corazón esté limpio, entonces tú puedas estar en mi presencia, para que tu ofrenda sea
agradable a mí, dice el Señor. Entonces dice, si tú traes tu ofrenda y sabes que aún tienes ahí pendientes, ahí con ese hermano, con ese familiar, con ese vecino, con quien sea, ve y ponte de acuerdo con él y reconcíliate con él, y entonces traes tu ofrenda a Dios. Traes tu ofrenda a Dios, y entonces Dios va a ver con agrado cómo se la vio la ofrenda que le dio Abel, como la ofrenda que dio, todas las ofrendas que vemos ahí que son agradables a Dios. Así es que, mi hermano, yo te invito a que en este momento le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados y decirle: Señor, yo perdono de todo corazón a cualquier hermano, a cualquier familiar, a cualquier vecino que haya hecho algo, Señor, y te ofrezco ir y ponerme de acuerdo. Cierra ahí tus ojos, Padre, si está en tu corazón hacerlo. Padre mío, Señor, yo vengo delante de ti, Señor, a pedirte perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis errores, por un corazón a veces no limpio. Yo sé, Señor, que tú sabes que lo que me hicieron, el daño que me causaron, fue muy fuerte en mi corazón, Señor, pero tú me perdonaste más cosas en esa cruz, y tú deseas que yo tenga un corazón limpio delante de ti, porque yo anhelo tener tu presencia, anhelo tener tu gracia y tu favor, Padre. Yo te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí, porque yo te digo que todo mi corazón, que perdono de todo corazón a los que me ofendieron, perdono de todo corazón a los que me hayan hecho algo, Señor. Y, Señor, también limpio mi corazón de toda malicia, de todo pensamiento equivocado. Ten misericordia de mí y concédeme tu gracia, Señor, porque así lo dice tu palabra, que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y el favor tuyo para el oportuno socorro. Te doy gracias, Señor omnipotente, por la enseñanza que nos diste hoy, mi Dios misericordioso y lleno de amor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se nos hizo un poquito tarde, pero en el nombre de Jesús damos gloria al Señor. Amén. Que el Señor nos guarde de todo mal. Gracias, Georgette. En el nombre de Jesús, que el Señor ponga su gracia en nosotros, para que funcione la frase de Pablo, que la gracia sea con nosotros. Su deseo de Pablo, que la gracia sea con nosotros. Y esa gracia depende de nuestro corazón. Amén. Dios me los bendice, mis hermanos. Recuerden, nos vamos a ver en México. Nos vamos a ver ahí con los que el domingo para esto vamos a tener, y después no dejes de estar orando por aquella persona que vas a invitar. O sea, Dios te puso a dar de gracia recibiste, de gracia da. Así es que no dejes de estar orando por esa persona que vas a invitar, y que vayas por ella y la lleves para que reciba del Señor Todopoderoso, de su gracia y de su favor, el que él pueda ser aceptado. Y ora por él para que él vaya a un arrepentimiento verdadero y Dios lo vea con un corazón y lo incruste en el cuerpo de Cristo. Dios me los bendice, mis hermanos. Por allá nos vemos en la Ciudad de México, y en Valle va a haber predicador, como siempre, gracias a Dios. Por allá nos vemos en la Ciudad de México. Bendiciones, mis hermanos. Bye.